bienvenidos a un live más. Hoy es viernes 27 de marzo del 2026. Hoy día es la emisión 25 con un tema muy importante para mí, que se trata de habitar lo cotidiano, la base que a veces olvidamos o ignoramos. Es algo que nos está pasando frecuentemente. Si no nos detenemos a hacernos preguntas o a pausar y observar la vida sin juicio, realmente pasa inadvertida lo cotidiano, lo común, en lo que vivimos, en los espacios, no solamente en nuestras casas, hogares, sino que también en nuestros trabajos. A veces pasamos mucho más tiempo en el trabajo que en nuestras propias casas. Entonces, por eso también este tema, que es de gran importancia poder hablarlo. Bueno, en realidad todo lo que nos pasa en nuestra vida es importante, por muy pequeñito que sea. Así que gracias a todos por estar aquí, también por darse ese tiempo de escucha, de espacio, porque sé que no es fácil poder escuchar temas así. Se necesita capacidad de espacio para procesar. Siempre valoro mucho estos encuentros, me entusiasma mucho poder hablar, emitir información con las personas que estén resonando conmigo con estos temas tan importantes. Sé que no es menor detenerse a pausar, como les decía anteriormente, no es fácil pausar cuando uno está ahí en el automático o en lo cotidiano de una forma acelerada por cumplir. Y hoy día, como la emisión 25 para mí es muy importante, ese 25. Ustedes saben que en estos últimos 4 años he estado leyendo los números lógicos, los números que no solamente son cantidades, sino que son potenciales. Los números informan un potencial para que lo podamos desarrollar y sobre todo si hay capacidad, espacio dentro de nosotros para poder desarrollar esos potenciales. Y cuando podemos desarrollar esos potenciales, generamos realmente posibilidades diferentes de hacer las cosas en nuestro día a día y con lo que con lo que queramos crear. Este día 27 coincide mucho con un viernes 27, que fue creo el último viernes también del mes de febrero. Me parece curioso cómo me estoy sincronizando con estos viernes. Decidí desde este año 2026 poder hacer mis live 8 de la tarde. Antes lo hacía a las 9, ahora a las 8. Me parece que ese número 8, esa sincronización así que se genera entre nosotros cuando escuchamos estas emisiones. Podemos generar nuestras propias preguntas, poder generar por ahí un espacio de reflexión, una pequeña ventanita de reflexión en nuestra cotidianidad. De eso se trata el día de hoy, habitar esa base cotidiana, que realmente lo cotidiano quizás no es lo básico para ti. A veces se confunde mucho lo básico con la base. La base es lo estable que podamos estar dentro de nosotros frente al caos afuera. Sería tener un techo seguro, un lugar seguro donde vivir, tener esas cosas básicas, agua, luz, internet, la comida. Pero la base estable es dentro de ti y qué puedes hacer con eso, tengas o no tengas algo, es estar en un eje dentro de uno. Entonces esa base estable te permite poder procesar lo que estás viviendo, porque nos vamos a la mentalidad de las cosas que es fija muchas veces, pero a la vez también viendo ese complemento de una mentalidad fija para hacer solo algunas cosas hace la diferencia y complementa muchas otras mentalidades en las personas. Sobre todo cuando uno quiere hacer economía, cuando uno quiere colaborar con alguien en algunos aspectos virtuales, qué sé yo. Es muy importante esta emisión número 25 porque nos habla de esa velocidad que tenemos dentro de nosotros, que tiene que ver con ese inconsciente. Está el inconsciente y el consciente, ¿cierto? El consciente es aquí, nosotros estamos hablando, estamos en presencia, estamos despiertos, mirando todo alrededor, todo nuestro entorno, a las personas, y ese inconsciente es lo que nos mantiene en modo supervivencia, para que podamos estar aquí existiendo, pero es veloz, es inconsciente. Entonces, mientras más velocidad, más en automático estamos nosotros. Si es que no activamos nuestra antena, nuestra conciencia, somos antenas biológicas del planeta Tierra. Creo que en otros videos anteriores lo expliqué, hablé de eso. Y sí, somos antenas receptoras, emisoras, captadoras de todo. Nuestro cuerpo es una antena. Nosotros también. Nosotros como conciencia que ocupamos, habitamos este cuerpo. Entonces, una de las cosas por las cuales voy a partir es habitar lo cotidiano es, primero, en primera instancia, habitar este cuerpo físico. Habitar nuestros hogares, nuestros trabajos, con qué conciencia la estamos habitando. Y eso es una gran base para poder seguir viendo las cosas con propósito, complementándonos con los demás. Y en realidad nosotros tendríamos que buscar información cuando nos damos cuenta que no lo sabemos todo, en vez de quedarnos allí, ampliar esa búsqueda, abrir ese abanico de posibilidades, crear esas posibilidades, pero para que eso ocurra necesitamos pasar por un proceso. No toda la gente está dispuesta a pasar por un proceso. Es un proceso donde todos estamos buscando esa paz, la paz. Un proceso de la A a la Z, por decirlo así.
Imagínense, todo el abecedario tiene letras. Les hablo de la paz porque realmente es un término por lo cual nosotros estamos inconsciente o conscientemente buscando un cierto equilibrio para llegar a esa paz, a estar en paz con nosotros mismos principalmente. Entonces, paz, la palabra paz es de la A a la Z, un proceso. Y si no estamos dispuestos a vivir procesos, lógicamente vamos a estar saltándonos esas etapas, ciclos quizás, o lo vamos a vivir muy en automático, muy desconectados de la realidad, de nosotros, de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante este tema de poder verlo, sentirlo, poder generar tus propias preguntas desde un ámbito conciencial, desde la observación, sin juzgarte, porque de esa forma podrás tener lucidez para decidir, para que atiendas tus desafíos. Siempre en los temas en los que estoy hablando aparecen estas palabras, desafíos, lucidez, conciencia, percepción, porque son los temas centrales, diría yo, del ser humano. Sin eso, sin poder afinar esos detalles en cada una de esas áreas que nombré anteriormente, o conceptos que tengamos de ellos, vamos a estar dando tumbos por la vida, sacrificándonos. Entonces, en esta emisión 25 es una emisión que quizás va a ser un poco veloz para tu percepción por todo esto que estoy hablando, que es paradójico porque estoy hablando de lo cotidiano, pero sin embargo lo cotidiano muchos, yo también estuve así y puede ser que todavía esté pasando. Sí, me noto también, porque uno tiene que estar en constante observación de uno. Y yo me noto que a veces sí estoy en automático en algunas cosas. Entonces, como ya tengo un poco más integrado esto de observarme, de sentir, de poder decodificar lo que está pasando en mi cuerpo físico, lo que estoy pensando a diario, ya se me hace mucho más fácil poder verbalizarlo y compartirlo con ustedes. Entonces, toda esta información, como les decía, puede ser veloz, porque estamos hablando de la base de todo. Y la base no la vivimos como algo lento, como tendría que ser, mucho más en pausa, mucho más en observación. La base de nosotros requiere observación porque eso determina la vida o con las personas que te vayas sincronizando o con los trabajos que vayas accediendo o cómo, el simple hecho de cómo te vas relacionando con tu propia administración del dinero, la propia administración de tus relaciones, la base de nosotros, el eje en donde estemos, desde donde estemos mirando, tiene que ser lo más importante en nuestro día a día. En esta emisión 25 seguramente van a haber circuitos lógicos que se van a estar creando en cada uno de ustedes, porque para eso es esta emisión 25. El 2 son circuitos, el 5 es lógica, administrativa, realidad. Entonces, si nosotros estamos dentro de esta emisión 25, como en cada emisión tienes un número, porque a nosotros nos da una cierta apertura, nos da una cierta contención, cierta coherencia para lo que se está hablando en esta emisión, en las distintas emisiones. Cada tema tiene relación con ese número de emisión. Por eso también los invito a verlo y que puedan ver cómo se relaciona esa emisión con el tema central que estamos hablando. Por ejemplo, hoy día, emisión 25, habitar lo cotidiano. Es algo que ignoramos, que olvidamos a veces lo cotidiano, porque estamos funcionando para el afuera, estamos cumpliendo con los trabajos. Y son cosas tan cotidianas que hacemos, pero no nos detenemos a verla. Entonces pareciera que fuera un pequeño detalle, que hay que saltarlo quizás. Yo digo que no, con lo que yo he estado viviendo en mi vida, digo que es totalmente necesario detenernos a ver el detalle de lo cotidiano. ¿Cómo estás haciendo tu vida? ¿O estás repitiéndola en lo cotidiano? Porque también entramos en esa repetición. Entonces, ¿dónde están esos circuitos lógicos que vamos a hacer nosotros? En nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene circuitos neuronales y en esos circuitos neuronales pasa la información y depende de qué información vayamos consumiendo, nutriéndonos, porque también nutrimos el cerebro, nutrimos nuestra mentalidad. De acuerdo a eso, va circulando la información en nosotros, en nuestro sistema nervioso, en todas las áreas donde ese sistema envía sus impulsos. Y tenemos que conocer nuestro cuerpo físico que tiene memorias de supervivencia. El cuerpo físico es un maestro de lo que sabe cómo sobrevivir. Muchas veces el cuerpo físico nos da señales, nos da información, cierta información que no tomamos en cuenta porque tenemos la mirada fija en algo que queremos cumplir, que queremos hacer. Pero la realidad que está en esa sincronización con el cuerpo físico, este cuerpo responde a eso que está aquí, a todo el campo informacional en el que estamos, porque nuestro cuerpo es una membrana. Y bueno, ya que estoy hablando del tema de la membrana, hoy día es el día 86 del año.
Y este día 86 nos informa muchísimo también. A mí me gusta ver estos números lógicos de acuerdo a su información que trae. Gracias a eso yo puedo hacer una lectura de mi día, llevarlo a mí, transferir toda esa información de estos potenciales de los números para que yo me vea a mí misma en qué estoy errando. Y justamente hoy día tengo mis días de vida, que lo vi, y hoy día tengo 15.578 días de vida. La palabra error es 78 en lógica de los números. Hoy día me permito ver ese error a través de lo que también voy diciendo, percibirme que tengo un cierto alcance para dar esta información que armé, que ordené para el público. Y también me voy viendo en mis errores porque tengo cierto alcance de conciencia y estoy en este aprendizaje. Estamos en aprendizaje constante. Tenemos que percibirnos como alumnos porque estamos en esa constante de actualizarnos. ¿Y quién es esa educadora o educador de nosotros? La realidad misma. Y si vemos la vida como que nos dejamos sorprender por las cosas que ocurran, no para quedarnos ahí inmóviles, sorprendidos simplemente, sino que para tomar conciencia de lo que estamos observando en la realidad, tanto con las personas como con las situaciones en el planeta Tierra, en los diferentes territorios, diferentes países. Eso nos apertura a algo más, a mirar otras escalas, de mirarnos en el cuerpo solamente, sino que vamos mirando otros planos, otras escalas, y nos vamos ampliando en percepción. Como es el día 86 del año, yo esos números lo miro de futuro a pasado, sería 68. La palabra membrana suma 68. ¿Qué es una membrana? Nuestro cuerpo físico. Es algo que la membrana filtra. Claramente se protege, nos protege a la biología que está dentro, este cuerpo físico. Responde a los estímulos externos. Eso es lo que hace una función membrana. Filtra la información para que entre lo que sí aporta y lo que no lo deja ir, por decirlo así. Lo suelta. Y muy importante esa función membrana porque no es como un límite. Límites, hay que ponernos límites. Entonces, según cómo nos vayamos sintiendo, vamos dejando pasar ciertas cosas, no les ponemos límites, algunas sí le ponemos límite, pero a lo mejor es por miedo, que ponemos límites, por desinformación. Somos toda una escuela. Nuestras vidas es un aprendizaje constante cuando vamos indagando, porque a veces creemos que nos conocemos totalmente, pero cuando llegan esos desafíos nos damos cuenta que somos cada vez más ignorantes de la realidad misma. Entonces, el día de hoy y el futuro, con este día 86 del año, 27 de marzo, me muestra la función membrana. Ser una membrana para lo que sí dejo entrar y para lo que no en mi vida. También este día nosotros podemos mirarlo como un potencial a desarrollar y aprender de nosotros mismos, aprender de mí. ¿Qué significaría aprender de mí? ¿A qué le tengo miedo? Ser honesta conmigo, porque a veces nos vamos por la vida como caballitos así, mirando hacia adelante, con bloqueos aquí a los lados, sin mirar nada, sino que para adelante. Entonces, ¿qué sucede? Que el aprender de nosotros significa que cuando yo saco este velo, una cierta protección, a eso voy. Cuando yo quito esa protección, puedo ver todo lo que hay y realmente empiezo a dudar de mí, empiezo a dudar del entorno, de lo que creí que era verdad. Entonces, eso me permite a mí poder aprender de mí, valga la redundancia. Me doy cuenta de que ahora, como ya no voy tan directa a mis objetivos, me doy cuenta que sí le tengo miedo a tales cosas. Sí soy una persona que no sabe gestionar su vida, su alimentación, que tengo límites propios porque reconozco en mí eso. Entonces, ese aprendizaje que vamos haciendo de nosotros mismos genera que podamos tener más capacidad de procesar. A eso voy con ese espacio. Generamos un espacio de procesamiento interno en nosotros mismos y ahí estamos creando esa base estable, porque antes de hacer un juicio afuera, antes de culpar afuera, me miro yo y me miro para aprender de mí y poder dominarme, poder controlarme ante ciertos estímulos afuera, pero controlarme desde la conciencia. El control en exceso, sí, podríamos decir que se va hacia lo malo, de lo excesivo. Pero si vemos el autocontrol, que está ese concepto, sirve de mucho cuando lo vemos como un complemento para nuestra vida, para medirnos, para frenar un poco con tanta rapidez. Entonces, es lo que invita toda esta información, poder aprender de nosotros. También, si es el día 86 del año, tenemos lo que falta del año, que es 279 días para que termine el año. Entonces, yo también miro de futuro a pasado ese número para leerlo, para hacer una lectura futura. Y el futuro, como trae el potencial, nos invita a todos nosotros a anticiparnos a las cosas. Anticiparnos no para cuidarnos de algún peligro, sino que para estar preparados para esos desafíos que vienen, pero de una forma conciencial. O sea, generar esas herramientas para que no me pille, como se dice aquí en Chile, volando bajo el
el conflicto, el remesón, lo que sea que venga para nosotros, desafíos, desafíos. A eso voy, retos, grandes retos. Tenemos herramientas ya en anticipación. Ese 279, que son los días que faltan, es el futuro del año. Yo lo miro así como, le puedo hacer una lectura 972. ¿Qué es 972 hoy en día? Y lo primero que se me viene a la cabeza es, con lo que conecto es código del territorio Israel. Quizás para muchos esto sea hoy. ¿Para dónde se está yendo esta mujer? Está hablando de habitar lo cotidiano y ahora estamos hablando de Israel. Sí, porque uno puede hacer conectar, porque está todo sincronizado, todo está conectado con todo, y si te resuena algo, por muy loco que parezca, ¿tiene sentido para ti? Sí, aunque no, todo tiene un hilo conductor. Entonces nada es tan fijo, segmentado, separado, sino que todos esos segmentos van conectando áreas de un origen. Y según lo que vayas conectando tú, con eso, por muy diferente que sea de lo que estás hoy en día viviendo, ¿tiene sentido para ti? Bueno, habítalo, indaga, porque por ahí puedes descubrir algo de ti misma. Entonces yo soy así, yo voy viendo la vida según con lo que voy resonando, ya casi no tanto con el objetivo fijado, con el plan fijado, casi ya no tanto me dejo sorprender por esta realidad. Bueno, ¿qué voy con este código de Israel? ¿Qué está pasando en ese territorio? Voy a abrir una pequeña ventanita aquí, no es para hablar de ese tema porque tenemos un tema central que es habitar lo cotidiano, pero ¿qué me muestra a mí ese territorio? ¿En qué están los seres humanos? Ahí muestran como que amplían en cómo está todo el colectivo hoy en día, todo el inconsciente colectivo, en exageración, en extremo. Por ejemplo, no vamos a decir que este territorio de allá es un territorio que es problemático, que no, simplemente nos invita a observar que el ser humano cuando está en modo supervivencia extrema, todo el tiempo en alertas, en alarmas, en crisis de todo tipo, crisis de identidad, crisis de pertenencia, crisis de territorio, en el tema de creencias, pasa esto que nos muestra este territorio 972. Entonces a mí me hace mucho ruido, quise compartirlo con ustedes porque más de alguien va a resonarle esta información. ¿Qué está pasando allá en ese territorio? Hay guerras. Y todo esto nos muestra cómo el ser humano, cuando vive en modo supervivencia, por todo esto que les dije anteriormente, de pertenencia, territorio, identidad, hay un tema de identidad también, de qué es mejor, de qué es peor, de quién tiene derecho, quién no, de justicia, injusticia, hay muchas cosas que son polos opuestos y que el ser humano está en constante modo supervivencia, pero allá en ese territorio nos está mostrando la supervivencia extrema, de cómo se vive en un territorio cuando hay demasiada supervivencia y automatismo y creencias muy fijas. Entonces me voy a este número, que son los días que faltan para que termine este año, y me muestra el futuro. Y yo lo puedo enlazar con esta función membrana de este día 86-68. ¿Qué me invita a mí cuando yo miro esto? Claro, a generarme un poco más de autorreferencia con respecto a mi propia identidad, con respecto a mi propio modo de supervivencia, a mis propios automatismos que llevo en el día a día, que me lo están mostrando en pantalla gigante en ese territorio y no se los están mostrando a todo el mundo, cómo se vive en guerra cuando hay modo supervivencia, que se arrasa con todo. Pero todo eso también es de gran aprendizaje. Quise abrir ese pequeño espacio de estos números lógicos que a mí me dan mucha información sobre cómo yo estoy llevando mi vida y que de otra manera cómo podríamos comprender cómo funciona el ser humano si no lo vemos en pantalla gigante. Ahí hay un gran aprendizaje, nos muestra que el potencial que trae de eso es poder verle el lado complementario de ir más en pausa, verificar en mí en qué estoy teniendo mi propia guerra interna, en qué estoy lidiando con una cierta identidad que no me permite hacer algunas cosas, en qué me siento poco perteneciente o en qué estoy luchando para pertenecer, en qué estoy en sacrificio con respecto a mi territorio quizás. Y justamente el territorio que habitamos es algo cotidiano, que es el tema de hoy. Entonces habitar lo cotidiano muchas veces nos aislamos y nos sentimos separados de nuestro propio territorio, de nuestra propia casa e incluso de nuestro propio trabajo. ¿Por qué? Si nos preguntamos por qué, siempre va a salir porque no me gusta quizás, porque no fue lo que elegí o porque yo quería construir algo y ya no se pudo. Nos vienen muchas cosas frustrantes cuando hablamos del por qué, pero cuando nos vamos al para qué de estar viviendo lo que estamos viviendo, tiene propósito inmediatamente, porque no estás aquí en este plano, en esta vida, para sufrir. Si bien venimos de un pasado donde hemos aprendido a sacrificarnos, a sufrir, tenemos diferentes conceptos del amor, hay que sufrir, si no, no vale la pena. Como que tiene sentido si no sufres, pero es porque hemos aprendido así.
También podemos aprender a mirar desde otra perspectiva para avanzar en nuestras actualizaciones que tenemos pendientes. ¿A qué voy con estas actualizaciones pendientes? Que el cuerpo físico, justamente en la base de lo cotidiano, puede manifestarse en sus dolencias, en sus síntomas. Lo digo por experiencia porque yo decía, bueno, tengo mi casa, estoy muy contenta, feliz, estoy habitando algo que siempre quise, muy bien, perfecto, tengo tiempo, espacio para mí, para crear lo que yo quiero. Pero ¿qué pasó? Se vinieron muchos síntomas, muchas cosas pendientes de mi pasado que atender. Y yo dije, pero esto es loco, es una locura porque si estoy aquí ya en mi casa tendría que estar bien, vivir bien. Y ahí tuve hartos conflictos conmigo misma, con mi historia, con todo lo que iba apareciendo, con la pareja, con la familia. ¿Por qué pasa eso? Mejor dicho, ¿para qué pasa eso? Para que lo atendamos. Y lo podemos atender justamente cuando hay espacio, cuando hay un lugar estable como una casa propia o un lugar independiente para ti. Justamente. Es como paradójico, ¿cierto? Es como si deberíamos, siempre estamos con el deberíamos estar felices, contentos, tranquilos cuando tengamos lo propio. Ya, pero llega ese momento de tener lo propio y justo aparecen las enfermedades, justo aparecen los síntomas, justo aparecen los conflictos de pareja o de familia. ¿Por qué será? Porque simplemente necesitábamos espacio y tiempo para atender lo pendiente, porque si no se llega a una cierta edad avanzada, por ejemplo, y estamos llenos de enfermedades, nuestro dinero ya no lo podemos disfrutar porque tenemos que invertir en cualquier otra cosa que realmente nos esté faltando, pero no para disfrutarlo, sino que para compensar algo. Bueno, habitar lo cotidiano tiene que ver mucho con esa capacidad de procesar lo simple y básico que estás viviendo en tu día a día, ya sea en tu casa o si pasas más tiempo en tu trabajo, porque a veces también hay conflictos. Entonces, nuestro sistema nervioso es el que siempre está en estrés, alterado quizás, porque no sabemos cómo procesar lo que nos está pasando. También pasamos por un tema de creencias, genera que nosotros no podamos ver de forma natural, real, la vida. Las creencias sirven para una cierta temporada, es una estructura que nos da una cierta identidad, una cierta forma de ver la vida, con ciertos sesgos, con lente, con algo que nos impide ver las cosas tal como son. Muchas veces vivimos escapando de lo que es tal como es porque no nos gusta, queremos ideales, queremos cosas, complementos para mí, pero esos complementos a veces cuando lo tenemos no sabemos cómo administrar ese complemento, cómo ligar con ese complemento, de qué forma sincronizarnos. Todo este proceso genera incertidumbre, genera una cierta frustración, confusión, y ahí estamos. En lo cotidiano estamos confundidos, en lo cotidiano estamos estresados, en lo cotidiano estamos ya queriendo escapar de eso. Y por eso hay compensaciones y excesos de trabajo o exceso de familia o exceso de esperando que el fin de semana llegue para salir a despejarme, relajarme, no sé cuál sea tu término, para compensar algo. ¿Por qué no puedes habitar el día a día? No puedes habitar tu casa, no puedes habitar tus trabajos con mayor conciencia. Todo eso tiene un proceso, no es de la noche a la mañana que va a llegar un milagro para tu vida y todo se va a disipar porque simplemente decretes algo o reces mucho. No necesariamente por eso va a pasar el cambio, va a ser porque realmente te incorporas en ti mismo, en tus sombras más oscuras, por decirlo así, y te sincronizas contigo. Empiezas a mirarte y a observarte de verdad, haciendo lo que en ese momento se requiera de ti hacer. Porque a veces no queremos hacer lo que se requiere de nosotros. De pronto se requiere que lo más básico, lo más simple, hagamos un espacio hermoso en nuestro patio o limpiemos nuestro hogar. Y a veces lo hacemos desde el debería hacerlo. Tengo que hacerlo porque si no, mi casa nadie la atiende. Entonces alguien tiene que hacerlo. Entonces cuando se hacen las cosas cotidianas desde ese lugar de sacrificio, desde el tengo que, desde el automático, claramente se va perdiendo ver esos detallitos que generan lucidez en nuestra cotidianidad. El poder observar tu base estable, tu cotidiano, genera un eje, una conexión con algo más que lo terrenal, con tu alma, con tu doble cuántico, que es esa parte abstracta, invisible de nosotros. Cuando nos estamos atendiendo este cotidiano de forma natural, de forma presencial. ¿Por qué digo presencial? Porque cuando estamos a veces en lo cotidiano, estamos con la mente y la cabeza en otros lugares, pensando conflictos, pensando en cosas existenciales, pero desde un lado negativo. Entonces cuando pasa eso, tratamos de buscar y compensar cosas afuera, cuando no estamos en equilibrio. Preferimos a veces llenarnos de estímulos afuera
por no habitar lo cotidiano, por no resolver algunas cosas a nuestro alcance, cómo podamos hacerlo. No es que te falte algo, no es que te falte vida, no es que te falte energía. Lo que pasa es que siempre el cerebro, en modo supervivencia, va a preferir ahorrar energía para lo que no es vital, por ejemplo. Tiene que ver mucho con nuestra mentalidad que tengamos de las cosas. Si en mi mentalidad yo creo que es importante para mí tener mucho dinero para comprar todo lo que me falta y me sacrifico por eso, quizás puedas estar enfocado, pero tu cuerpo en algún momento se va a cansar y va a priorizar ahorro de energía para la supervivencia. Entonces ese ahorro de energía se puede convertir en un momento de ajuste porque a lo mejor ya esa mentalidad fija de conseguir cosas, de conseguir logro y de estar todo el tiempo activo ya está obsoleta, tienen fecha de caducidad. Y eso el cuerpo lo informa muy bien, porque te manda a dormir mucho, te manda a descansar, pausar. El cuerpo es muy sabio, el cuerpo físico es un maestro con todo lo que es supervivencia, entonces por eso tenemos que ir regulándonos, que es vital para la vida, comprender el lenguaje y de reconocer si es que estamos pensando de más en cosas que a lo mejor son construidas en un pasado, porque tuve un pasado muy carente, porque tuve un pasado con una creencia muy infantil, quizás. En mi pasado, cuando somos niños, generamos creencias que a veces las traemos arrastrando a nuestra fase adulta. Tenemos todos esos choques con personas, conflictos con personas, ahí de a poquito nos vamos dando cuenta de que quizás la vida no tenga sentido como la estamos llevando. Y ahí se genera esa actualización, cuando no sabemos qué hacer con nuestra vida. Ahí está la posibilidad de que entre lo nuevo, esa nueva codificación a tu vida, esa nueva programación. Que tú te programes a ti misma, a ti mismo, según lo que vayas necesitando en tu vida. El cerebro bien sabe dónde poner energía para que le dé a tu cuerpo físico y se mueva y haga muchas cosas, y también sabe en qué momento se pone en ahorro de energía, para que descanses y en ese momento, activando tu conciencia y la lucidez, puedas decir, ok, estoy en actualización. No es que tu cuerpo le falle algo, simplemente es que si abres un poquito más el panorama, y para eso también están las terapias, los acompañamientos, las guías que se puedan dar en estos lives también, en sesiones, justamente para ver por qué no tienes tanta energía, por qué tu cuerpo te está llevando únicamente a dormir, o por qué tu cuerpo lo único que quiere es no hacer nada, o estás depresivo, depresiva, o estás ansiosa. El cuerpo, con sus memorias, siempre sabe hacia dónde dirigirte porque él es el que está aquí con los pies en la tierra. Nosotros, con nuestra mente o con nuestro alcance de conciencia, queremos cosas espectaculares, ideales, pero no todo el tiempo puede ser así. No es que tu cuerpo le falte vida, sino que tu cuerpo sabe que esta conciencia, este alcance de conciencia quizás no está del todo habitando su vida, habitando la biología, habitando el territorio. El cuerpo es muy de habitar el territorio. Entonces por eso a veces el cuerpo tiene como una especie de recogimiento, por decirlo así, y necesita estar en la cueva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque detectó peligro. Y ahí es donde nuestras hormonas están todo el tiempo, nuestro sistema endocrino con las hormonas fluctuando en subidas y bajadas cuando detectamos peligro y cuando no somos capaces nosotros de decir, sí, siento que este es el peligro, ni siquiera lo expresamos a veces. Entonces ahí voy con ser honestos, honestas con nosotros y de ser verdaderos, de ser realistas, más que tener tantas expectativas. Porque ahí jugamos con la fantasía y y bueno, ahí no hay límites en la fantasía, pero la vida real es otra. Entonces sentirnos separados de todas esas áreas, de la mente, de la conciencia, el cuerpo físico, la biología, son cosas muy diferentes. El cuerpo físico y la biología están aquí, interactuando en esta realidad. Y la mente y la conciencia están en otras dimensiones, en lo abstracto, interactuando con la multidimensión y también con esta realidad, con nuestro cuerpo. Entonces, es la invitación, este live también, y todo lo que nos pasa, a poder indagar más en nosotros, de habitar más lo cotidiano. ¿Qué es lo que está afuera? Dejemos que hagan su labor, pero nosotros hagamos nuestra labor en nuestra vida propia. Construyamos, creemos cosas, creemos proyectos, creemos trabajos, en nuestra propia casa, en nuestro propio patio, en nuestras propias relaciones, dinámicas nuevas. Pero vas a ser tú el creador de tu vida. Entonces, dejar de repetir, de pensar en automático, soltar un poco la idea de la creencia que tengo de que lo que tengo hoy en día en mi cotidiano no es lo que quiero, es porque a lo mejor hay una creencia que te está condicionando y que ya está obsoleta seguramente porque por algo estás allí viviendo en ese cotidiano, habitualmente trasladándote de un lugar a otro, porque a lo mejor lo estás viendo con un sesgo, con un lente borroso que, no, que te impide ver la realidad real. Te invito a eso, a que puedas ver mejor lo que tienes y que lo que no tienes a lo mejor faltan, como te decía al principio, un proceso de la A a la Z para que puedas llegar a esa paz,
para poder sentirte pleno con lo que tienes y no con lo que no tienes. Y seguramente lo que no tienes, lo que no te hace sentir cómodo en tu cotidiano, a lo mejor no has procesado todo lo que hay que procesar, hay cosas pendientes que habitar, que mirar, no dejarla ahí como listo, chao con esto. No, porque al final todo eso va a empezar el cuerpo, la vida misma de nosotros, a compensar con qué, con ansiedad, con depresión, con rabia, quizás insomnio, con violencia en tu vida, contigo misma, contigo mismo. ¿Por qué? Porque no estás procesando, no estás desarrollando lo que realmente eres tú, áreas tuyas que quedaron detenidas quizás en el tiempo. A lo mejor es porque estás mirando con lentes del pasado y no con los lentes actuales. Necesitamos permitirnos madurar en este proceso. De hecho, el proceso genera que maduremos porque vamos viendo cada detalle. El proceso nos permite ver el detalle con mayor conciencia. Ya voy concluyendo. Espero que haya sido de mucha utilidad. Esta paz que puedas sentir en tu cotidiano no llega porque sí, sino que hay todo un proceso que tienes que tener voluntad de poder vivirla. Que veas esto con un propósito que te sostiene, un propósito de desarrollo, de actualizarte. Es un proceso donde te permites verte de manera original, de manera real, para poder conocerte aún más, recorrer tu historia con presencia, sin escapar de ella. Y eso te lo vas a permitir tú, te vas a dar permiso de crear ese espacio en tu vida, un espacio cotidiano con mayor lucidez y presencia también. Y obviamente esta paz que puedas sentir, porque a veces no estamos en paz, la paz no aparece cuando está todo perfecto como quisiéramos que esté, sino que es cuando dejamos de escapar de lo que nos está pasando y cuando lo atendemos. No quieras escapar de tus procesos, porque ahí es donde vas a madurar, ahí es donde vas a generar herramientas y ahí es donde realmente vas a crecer y te vas a poder ver realmente. Eso permite que vivas con más paz, con más calma, con más pausa también. Bueno, voy a ir terminando. Podríamos hablar toda la tarde. Yo podría estar hablando mucho tiempo. Me gusta, creo que eso es parte de conocerme a mí, porque a veces yo me callaba mucho, no expresaba todo lo que tenía que expresar porque no tenía un espacio como este. Ahora puedo generar espacios, entrevistas, colaboraciones porque estoy habitándome. Y eso me hace sentir en paz, conocer lo que soy, habitar lo que soy realmente, no importa que quizás lo demás no les guste como soy yo, pero yo me estoy sintiendo coherente con esto. Hablar, que tenga sentido para mí, siempre y cuando, y si eso le genera sentido a los demás, mucho mejor. Te voy a dejar una pregunta para que te puedas responder a ti mismo, a ti misma, y esa pregunta es, cuando estás contigo en silencio, ¿te habitas o te distraes? Pregúntate eso y obsérvate en ese silencio cuando estés, porque a veces queremos ruido y cuando dejamos de tener ruido nos sentimos mal porque hay tanta paz, silencio. Bueno, la paz no es lo mismo que el silencio. Uno puede estar en paz también con mucho ruido. Así que gracias a todos por estar aquí. Espero que este live haya sido de gran ayuda. Te dejo la invitación también para el siguiente viernes, 8 de la tarde. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.